¿Qué pensarías si te dijera que la historia que conoces sobre el nacimiento de Jesús podría ser solo una parte manipulada de un relato mucho más profundo, más espiritual y completamente diferente al que la religión oficial te enseñó? ¿Y si existiera un evangelio secreto, prohibido por siglos, que revelara una verdad tan poderosa que fue eliminado a propósito de la historia cristiana? Este no es un invento moderno. Es un documento real, antiguo, espiritual, que fue borrado, silenciado y oculto por una razón muy clara. Despierta el alma y rompe el sistema que controla a millones de creyentes desde hace generaciones. Hoy vas a descubrir el Evangelio de los egipcios, un texto olvidado por la historia, pero recordado por el alma. Un manuscrito que revela enseñanzas ocultas de Jesús, que hablan de reencarnación, del verdadero propósito del alma, de una fe interior que no necesita templos ni jerarquías, y de un despertar espiritual que puede liberarte de una vida entera de sumisión. Prepárate para escuchar palabras que jamás escucharás en un altar. Prepárate para reencontrarte con una verdad oculta que tiene el poder de transformar tu visión de la existencia, del cielo, del infierno y de ti mismo. Este no es un simple video, es una revelación. Aquí vamos a desenmascarar el sistema que silenció a María Magdalena, tergiversó la imagen de Jesús y reemplazó la verdad espiritual por una religión institucionalizada. Vamos a ir más allá de lo permitido, más allá de lo oficial, porque la Iglesia escondió este evangelio durante siglos, y hoy, por primera vez, vas a tener acceso a su mensaje. No por casualidad. Si estás viendo esto, es porque tu alma lo buscó, porque tú no estás dormido, estás despertando. Y una vez que escuches lo que este evangelio enseña, no volverás a mirar el mundo igual. Así que quédate conmigo hasta el final, porque vas a descubrir por qué este mensaje fue considerado tan peligroso y cómo puede cambiar tu camino espiritual para siempre. Pero te advierto, nada de lo que vas a ver aquí es cómodo. Es verdad, y la verdad incomoda a quienes viven de la mentira. Ahora sí, prepárate, porque estás a punto de entrar en el evangelio que la Iglesia enterró, pero que tu alma nunca olvidó. Imagínate por un momento que todo lo que has creído sobre Jesús, la Iglesia y tu alma podría estar incompleto. No necesariamente falso, pero sí mutilado, editado, censurado. Y es que existe un texto, casi olvidado por la historia, que desafía directamente los pilares del cristianismo institucional, el Evangelio de los egipcios. Este no es un evangelio común, es un manuscrito profundamente ligado al gnosticismo, a esa corriente espiritual de los primeros siglos que enseñaba que la verdad no está afuera, sino dentro del alma. ¿Y por qué fue prohibido? Porque revela una visión de Jesús totalmente distinta. No como el fundador de una religión, sino como un maestro del alma, un revelador del pleroma, la plenitud divina. El Evangelio de los egipcios no te pide fe ciega, ni adoración ritual. Al contrario, propone un camino interior, un despertar de la conciencia que libera al ser humano de la prisión del mundo material. Este Evangelio habla abiertamente sobre los arcontes, entidades espirituales que dominan este mundo y mantienen a las almas en un ciclo de ignorancia. También introduce la reencarnación como parte del proceso espiritual. No estás aquí por accidente, sino porque tu alma aún no ha recordado su origen. Y Jesús, en esta visión gnóstica, no vino a pagar con sangre una deuda, sino a mostrar el camino para romper ese ciclo. ¿Puedes imaginar el impacto de una enseñanza así en una iglesia que se sustenta en el miedo, la obediencia y la autoridad? Si desde pequeños nos hubieran dicho que el reino de Dios está dentro de nosotros y no en las instituciones, ¿cuánto dolor nos habríamos ahorrado?
Este evangelio no condena, no castiga, no exige sumisión. Invita. Invita a mirar hacia adentro, a reconocer que somos luz, que somos parte del pleroma, que el alma no está perdida, solo dormida. Por eso fue perseguido, por eso fue quemado, por eso fue borrado de la historia, porque ofrece una libertad que no puede ser controlada, porque si el ser humano despierta a su verdadera naturaleza, deja de depender, y si deja de depender, ya no puede ser dominado ni por el miedo, ni por la culpa, ni por las jerarquías religiosas. Ahora entiende esto. Este texto no se perdió por accidente. Fue silenciado intencionalmente porque representa una amenaza directa al sistema, mientras que los evangelios canónicos refuerzan la necesidad de la mediación religiosa. Este evangelio rompe completamente con esa lógica. No hay necesidad de sacerdotes, templos ni dogmas. Solo tú, alma, y el conocimiento que Jesús vino a entregar. Y eso es lo que hace tan poderoso y tan peligroso al evangelio de los egipcios. Porque si tú aceptas esta verdad, entonces ya no necesitas a nadie más para conectar con Dios. Y eso, querido amigo, cambia absolutamente todo. Y por eso estamos aquí, para abrir esa puerta, para rasgar ese velo, para mirar con ojos nuevos lo que nos han escondido durante siglos. Lo que vas a descubrir no es una simple alternativa teológica, es una llamada a despertar, una invitación a recordar. Y si algo en tu corazón ya está vibrando con estas palabras, si sientes que esto no es solo información, sino una confirmación de lo que siempre has intuido, entonces sigue adelante conmigo, porque lo que viene a continuación va aún más profundo. Vamos a descubrir por qué este evangelio fue condenado desde los primeros días de la Iglesia. Para comprender la censura radical que sufrió el evangelio de los egipcios, debemos regresar al caos espiritual de los primeros siglos. En aquel tiempo no existía un cristianismo único, uniforme y centralizado. Existían múltiples comunidades, enseñanzas diversas y visiones muy distintas sobre Jesús, su mensaje y su misión. El gnosticismo era una de estas corrientes y enseñaba que la verdadera salvación no dependía de la obediencia a reglas externas, sino de un conocimiento interior, la gnosis. Para los gnósticos, el alma estaba atrapada en el mundo material bajo el dominio de los arcontes, y Jesús había venido a revelar el camino de regreso al pleroma. Pero esto era una amenaza directa al poder emergente de la iglesia institucional. Porque si las personas entendían que no necesitaban templos, ni sacerdotes, ni ritos para acercarse a Dios, ¿cómo sostener una estructura de poder basada en la mediación? Aquí comienza la estrategia. En el año 325 d.C., el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, una reunión no solo religiosa, sino también política. Allí se definió qué textos serían considerados inspirados y cuáles serían eliminados. Y por supuesto, el Evangelio de los egipcios, con su mensaje de libertad interior, fue uno de los primeros en ser condenado. No se trató de una decisión inocente, fue una operación quirúrgica para eliminar cualquier enseñanza que no encajara en la nueva religión del imperio. Los textos gnósticos fueron tildados de heréticos, sus seguidores perseguidos y sus libros quemados. El mensaje de Jesús fue distorsionado, convertido en una doctrina de salvación condicionada, dependiente de intermediarios. Todo lo que hablara de reencarnación, del pleroma, de los arcontes, fue sepultado. La luz se convirtió en sombra y el conocimiento en sospecha. Así se construyó una narrativa oficial que se ha mantenido durante siglos. Pero la verdad no se destruye, solo espera. Y esperó. Esperó en lo profundo de la tierra,
en cuevas y desiertos, preservada por almas que sabían que un día esta sabiduría volvería a emerger. Ese día llegó en 1945, cuando los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos en Egipto. Allí, entre papiros ocultos durante siglos, apareció nuevamente el Evangelio de los egipcios. Fragmentado, sí, pero aún vivo, aún portando su mensaje esencial, que el alma puede despertar, que la verdad está dentro, que Dios no está en el cielo ni en los altares, sino en ti, y que Jesús no vino a fundar una religión, sino a recordar tu origen eterno. Ahora, viendo todo esto, uno se pregunta, ¿por qué tanto esfuerzo para esconderlo? ¿Por qué siglos de persecución, censura y destrucción? La respuesta es clara, porque este evangelio no solo cuestiona una doctrina, cuestiona el sistema entero. Su existencia misma es una amenaza. Y es por eso que lo siguiente que necesitas saber es quién es realmente ese Jesús que aparece en sus páginas, porque su imagen no tiene nada que ver con la que nos han enseñado. El Jesús que encontramos en el Evangelio de los egipcios no es un salvador pasivo, no es una figura ceremonial, ni un objeto de adoración. Es un guía, un maestro profundo que vino a revelar los secretos del alma. Su propósito no fue fundar una nueva religión, sino despertar en cada ser humano la memoria olvidada de su origen divino. Él no exige fe ciega, sino conocimiento consciente. No demanda sacrificios, sino transformación interior. Este Jesús habla de ti, no como un pecador, sino como un ser de luz que ha olvidado quién es. Y su mensaje no es redención externa, sino recordación espiritual. En esta visión, Jesús no murió para pagar una deuda, sino para mostrar que el alma puede liberarse incluso de la muerte. No necesitó mártires, ni templos, ni autoridad religiosa, solo la verdad. Y esa verdad es que tú también puedes regresar al pleroma, porque llevas esa chispa dentro de ti. En este Evangelio, Jesús no es el único Hijo de Dios, sino el primero que recordó su verdadero origen y que ahora invita a los demás a hacer lo mismo. Enseña que la salvación es un despertar, no un juicio, un proceso interior, no una imposición externa. Y lo más poderoso, Jesús identifica a los arcontes, entidades espirituales que rigen este mundo y mantienen a las almas en el ciclo de la reencarnación. Son los guardianes del olvido, los que distraen, los que siembran miedo. Y Él los enfrenta, no con violencia, sino con conocimiento, con la luz de la gnosis. Él enseña que quien recuerda su origen, quien reconoce la luz dentro de sí, escapa del dominio de estos seres y trasciende el mundo material. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? No necesitas un permiso para volver a Dios, solo necesitas recordar quién eres. Este mensaje cambia todo, porque si Jesús es un maestro del alma y no el fundador de una institución, entonces tu camino espiritual ya no depende de dogmas. Depende de tu búsqueda, de tu deseo de verdad, de tu disposición para mirar más allá de lo visible. El reino de Dios, según este Evangelio, no está en el cielo, ni en el futuro, ni en el juicio. Está aquí, ahora, dentro de ti. Solo necesitas ojos para ver, oídos para oír. Solo necesitas despertar del sueño que te ha mantenido atado al mundo material. Y si esto te conmueve, si algo dentro de ti resuena con estas palabras, entonces estás listo para lo que viene a continuación. Porque en el siguiente tópico hablaremos de las palabras más secretas de Jesús. Palabras que fueron eliminadas, borradas, escondidas, y que contienen el poder de romper las cadenas que han mantenido tu alma dormida por siglos. Hay verdades tan profundas que no necesitan gritar para estremecer el alma,
Basta una frase, una sola revelación para romper siglos de silencio. En el Evangelio de los egipcios, Jesús pronuncia palabras que jamás escucharás en un púlpito tradicional. Palabras que no aparecen en los evangelios canónicos, palabras que fueron suprimidas porque no servían al control, sino a la liberación del alma. Entre ellas, una resuena como un trueno espiritual. El que no se conoce a sí mismo regresará una y otra vez hasta recordar quién es. Aquí, Jesús no habla de cielo ni de infierno, sino de reencarnación. Y no como castigo, sino como oportunidad, una rueda de nacimientos y olvidos, de caídas y despertares, que solo termina cuando el alma se ilumina. Para los antiguos gnósticos, el alma no está perdida, está dormida. Vive en un ciclo de ilusión gobernado por los arcontes que manipulan nuestras percepciones y emociones para mantenernos lejos del pleroma. Jesús, en este evangelio, no vino a castigar al pecador, sino a despertar al olvidado. No vino a cargar con tus culpas, sino a devolverte tu identidad divina. Su mensaje es claro: la prisión es la ignorancia, y la libertad no se compra con penitencias, se conquista con conocimiento espiritual. Por eso este texto fue eliminado, porque si el alma puede liberarse por sí misma, entonces el sistema religioso ya no es necesario. Este Jesús no habla del infierno eterno, sino del alma atrapada en el mundo material, no como condena, sino como consecuencia del olvido. Enseña que el mundo visible es una sombra, un reflejo ilusorio, y que quien ama las sombras permanece en ellas. Pero quien busca lo eterno, lo invisible, lo verdadero, encuentra la luz que jamás se apaga. ¿Te das cuenta de la diferencia? No necesitas temer al fuego eterno, necesitas encender tu llama interior, y esa llama solo se aviva cuando comprendes quién eres, de dónde vienes y hacia dónde debes regresar. Al pleroma, a la plenitud divina que es tu verdadero hogar, y aquí entra lo más escandaloso. Jesús afirma que no vino para ser adorado, sino para que tú te transformes en lo que Él es. No vine para que me adores, dice, vine para que seas como yo. Es un llamado directo, sin rodeos, a recuperar tu dignidad espiritual, a dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro, a entender que la reencarnación no es un castigo, sino un espejo, una oportunidad para romper el ciclo del olvido y despertar. Y esa es la enseñanza que fue eliminada, borrada, prohibida, no porque sea falsa, sino porque es demasiado verdadera. Y quien abraza esta verdad ya no puede ser esclavo del miedo ni de la culpa. Ahora mira dentro de ti. ¿Sientes esa chispa? Esa incomodidad que se mezcla con un profundo anhelo de verdad. Eso no es casualidad. Es tu alma respondiendo. Porque lo que viene a continuación va aún más allá. Es el impacto real que este evangelio produce en quienes lo escuchan con el corazón abierto. No se trata solo de conocer una historia antigua. Se trata de transformar tu realidad espiritual aquí y ahora. El evangelio de los egipcios no es solo un texto perdido. Es una bomba espiritual capaz de desmantelar siglos de manipulación. Su impacto no es meramente teológico, sino existencial. Porque si lo que enseña es verdad, entonces todo lo que creíste sobre el pecado, la culpa, el infierno y la salvación necesita ser reevaluado. En esta revelación no naciste condenado, no eres una criatura caída, eres una chispa divina atrapada en el velo de la ignorancia, y la culpa, esa que has cargado durante años, no es tuya, fue implantada. Fue cultivada para que vivieras buscando redención en lugares equivocados, en sistemas construidos para mantenerte pequeño. Aquí no hay un Dios furioso ni un Jesús que exige sacrificios. Hay un maestro espiritual que te recuerda que la luz está dentro de ti.
El impacto de esta enseñanza es devastador para las estructuras religiosas, porque si no hay pecado original, entonces no necesitas ser salvado por otro. Solo necesitas despertar, solo necesitas recordar. Y si no hay infierno eterno, entonces el miedo pierde su poder. El infierno, según este evangelio, es vivir desconectado de tu esencia. Es repetir vidas, ciclos, errores, sin jamás comprender por qué. Es permanecer en la oscuridad creyendo que estás condenado, cuando en realidad estás dormido. Y si estás dormido, puedes despertar. Esa es la buena noticia, esa es la verdadera buena nueva que Jesús vino a anunciar. No que había una iglesia que te salvaría, sino que tú siempre tuviste dentro de ti las llaves del reino. El impacto espiritual de esto es enorme. Te devuelve el poder, te reconecta con el pleroma, con la totalidad divina, te libera de los arcontes, esos guardianes invisibles que mantienen el alma encerrada en el miedo y la confusión. Y si lo comprendes de verdad, algo cambia para siempre. Ya no puedes mirar el mundo igual, ya no puedes seguir en automático, porque la luz ha comenzado a brillar. Y lo más hermoso de todo es que no necesitas ser perfecto para despertar, solo necesitas honestidad, solo necesitas mirar hacia adentro y decir, basta de mentiras, quiero la verdad. Esa decisión, por sí sola, ya mueve el mundo espiritual, ya crea una grieta en el velo, y eso es lo que este evangelio genera en quien lo recibe con el corazón abierto, un impacto, una ruptura, una transformación. No es teoría, es práctica, es cambio de vida, es liberación profunda, es sanación espiritual, y por eso fue silenciado, enterrado, suprimido, porque un alma libre no necesita cadenas, ni templos, ni dogmas, solo necesita la verdad. Y si hasta aquí todo esto te ha estremecido, entonces prepárate, porque en el siguiente paso vamos a descubrir cómo fue que este evangelio casi desapareció por completo, cómo fue perseguido, destruido y ocultado durante siglos, y qué fuerza espiritual tan grande logró que sobreviviera hasta nuestros días. No basta con prohibir una enseñanza. Cuando una verdad es peligrosa, el sistema no la combate, la borra. Y eso fue exactamente lo que hicieron con el Evangelio de los egipcios. Su eliminación no fue un accidente ni un descuido histórico. Fue una operación cuidadosamente planificada por los concilios eclesiásticos desde el siglo IV. Especialmente después del concilio de Nicea, se dio inicio a una purga espiritual. Todo lo que hablara de reencarnación, del pleroma, de los arcontes, del despertar interior y de una conexión directa con Dios, fue declarado herético. No porque fuera mentira, sino porque liberaba. Y la libertad del alma es incompatible con el control de las instituciones. Pero entre todas las verdades enterradas, hubo una que fue aún más peligrosa, un nombre que fue sistemáticamente reducido, difamado, marginado: María Magdalena. Nos dijeron que era una prostituta redimida, una mujer arrepentida, apenas una seguidora silenciosa. Mentira. Una mentira construida con precisión para borrar su verdadero papel, porque los textos apócrifos, especialmente los gnósticos, revelan que fue a ella, y no a Pedro ni a Juan, a quien Jesús confió sus enseñanzas más sagradas. Ella no fue solo una discípula, fue la discípula, la que entendió el mensaje, la que estaba espiritualmente despierta, y por eso fue silenciada. María Magdalena recibió de Jesús una tecnología espiritual, una enseñanza secreta que no tenía nada que ver con rituales externos, sino con la transformación interior. Ella fue iniciada en la ciencia del alma, en el arte de romper con los ciclos, de reencarnación, de trascender a los arcontes, de regresar al pleroma, y eso no podía permitirse,
porque si la humanidad descubría que una mujer había recibido el conocimiento más alto, el patriarcado religioso colapsaría. Por eso fue necesario destruir no solo el Evangelio, sino también su imagen, convertirla en un símbolo de pecado, no de sabiduría. Y sin embargo, no todo se perdió. En los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, fragmentos de ese conocimiento sobrevivieron. Frases, símbolos, pasajes que aún conservan el eco de lo que fue una revelación divina, hoy están resurgiendo, no por casualidad, sino porque ha llegado el momento, porque el alma colectiva está lista para recordar. Y esa es la razón por la que tú estás aquí. No es coincidencia, has sido llamado, porque el secreto de María Magdalena no es solo una historia oculta, es una llave, una puerta hacia el conocimiento que puede cambiar tu destino espiritual para siempre. Y si esto ya te está tocando el alma, entonces no puedes perder lo que viene a continuación. Porque ahora vamos a sumergirnos en las enseñanzas ocultas que Jesús transmitió exclusivamente a María Magdalena. Enseñanzas que jamás fueron pronunciadas en los altares, pero que podrían liberar tu alma como nunca imaginaste. En los evangelios apócrifos, particularmente aquellos vinculados al gnosticismo, encontramos un detalle que la religión institucional jamás quiso que supieras. Jesús entregó a María Magdalena enseñanzas que no compartió con nadie más. Estas enseñanzas no eran doctrinas externas, sino revelaciones profundas sobre la naturaleza del alma, la conexión con el pleroma, la forma de trascender la materia y vencer a los arcontes. María no era solo una seguidora, era una iniciada, una mujer despierta que comprendió lo que los discípulos aún no podían entender. Por eso fue calumniada, borrada, convertida en símbolo de pecado, cuando en realidad representaba sabiduría divina. En los textos de Nag Hammadi, particularmente el Evangelio de María, se muestra a una mujer que no solo comprendía los mensajes de Jesús, sino que los enseñaba con autoridad. Pedro y los demás la cuestionaban no por falta de fe, sino por celos, porque Jesús confiaba en ella algo que a ellos no reveló. ¿Y por qué lo hizo? Porque María Magdalena estaba espiritualmente preparada. Había vencido sus pasiones, sus sombras internas, y podía sostener la luz sin deformarla. Recibió enseñanzas sobre cómo atravesar los planos espirituales tras la muerte, cómo enfrentar a los arcontes, cómo evitar volver al ciclo de reencarnación y regresar al pleroma. Estas enseñanzas incluían el autoconocimiento, la meditación profunda, la conexión con la chispa divina interior, el uso de la voz interna como herramienta de guía espiritual. No se trataba de repetir oraciones, sino de despertar la conciencia. Jesús le mostró cómo activar el hombre interior, cómo escuchar la voz del Espíritu y cómo recordar lo que el alma sabía antes de encarnar. María no solo lo entendió, lo vivió, y por eso fue la portadora del conocimiento sagrado que la Iglesia quiso sepultar. Porque su figura derrumba todas las estructuras del poder religioso patriarcal. ¿Y qué pasaría si estas enseñanzas volvieran a la luz hoy? ¿Qué pasaría si tú ahora mismo tuvieras acceso a esa sabiduría? Ya no dependerías de instituciones, ni de dogmas, ni de intermediarios. Podrías despertar, podrías liberarte. Y eso es lo que este Evangelio viene a recordarte, que el conocimiento está disponible para quien tiene ojos para ver y oídos para oír. María Magdalena representa a todos los que están listos, a ti quizás, a quienes ya no aceptan una fe superficial, sino que anhelan una espiritualidad viva, profunda, transformadora. Y si todo esto ha tocado tu corazón, si dentro de ti hay una voz que dice, esto es lo que siempre he buscado,
entonces quédate. Porque en el próximo tópico vamos a confrontar la narrativa oficial que durante siglos nos enseñaron. Vamos a ver cómo la imagen de Jesús fue modificada, distorsionada, y lo que eso ha significado para tu alma hasta hoy. El Jesús que la mayoría conoce es una construcción histórica, política y religiosa. No es el maestro gnóstico, el revelador del pleroma, el enemigo de los arcontes, el transmisor del gnosticismo. Es una imagen moldeada a conveniencia de los imperios religiosos, diseñada para inspirar obediencia, miedo y sumisión. Durante siglos se nos presentó a un Jesús débil, sufriente, clavado en una cruz. Pero no se nos habló del Jesús que enseñó que tú también podías trascender, despertar, liberarte del ciclo de reencarnación. Nos enseñaron a adorarlo, pero no a imitarlo. Nos pidieron fe, pero jamás entendimiento. Esta distorsión comenzó cuando se canonizó la Biblia y se excluyeron todos los textos que hablaban de un Jesús espiritual, libre, revolucionario. El Jesús que decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17:21, fue reemplazado por uno que exige intermediación, que supuestamente fundó una iglesia y que otorga salvación solo si pasas por los canales oficiales. Pero ¿dónde está ese Jesús en los evangelios apócrifos? Allí encontramos a un ser iluminado que vino a romper las cadenas del alma, no a edificar estructuras religiosas. La diferencia es abismal y reconocerla puede ser la llave que necesitas para comenzar tu verdadera transformación. El Jesús del Evangelio de los egipcios enseña que el alma no necesita rituales externos para acercarse a Dios. Enseña que cada uno lleva dentro la chispa divina, que el mundo material es una ilusión creada por entidades menores y que el propósito de la vida es recordar, despertar, regresar al origen. Este Jesús no vino a salvarte de un castigo eterno. Vino a recordarte que tú nunca estuviste separado de Dios, solo lo olvidaste. Vino a entregarte las claves del conocimiento oculto para que dejes de vivir como esclavo de sistemas que te han mentido durante siglos. Pero esa verdad fue demasiado incómoda, demasiado peligrosa. Por eso la distorsionaron. Por eso escondieron textos, quemaron manuscritos, silenciaron voces. Crearon una religión que en nombre de Jesús hizo lo contrario a lo que Él enseñó. Una religión que reemplazó la luz interior por la obediencia ciega, la libertad espiritual por la sumisión institucional. Y eso es precisamente lo que estás comenzando a cuestionar ahora, no por rebeldía, sino por intuición, porque dentro de ti algo sabe que hay más. Algo sabe que este Jesús del que te hablo es el que siempre buscaste y jamás encontraste en los templos. Y si estás sintiendo eso, entonces ha llegado el momento de enfrentar una de las verdades más impactantes de todas. Que todo este sistema fue construido no para liberarte, sino para controlar tu alma. Y eso es exactamente lo que exploraremos a fondo en el próximo tópico. Prepárate, porque vamos a desmantelar el mayor engaño espiritual de todos los tiempos. Desde hace siglos se construyó un sistema diseñado no para elevar tu alma, sino para encerrarla. Un sistema que mezcla teología, política y poder. Un sistema que te dice que naciste pecador, que eres indigno, que necesitas permiso para acercarte a Dios. Este sistema ha sido tan eficaz que muchas personas ya ni siquiera lo cuestionan. Pero el Evangelio de los egipcios, junto con las enseñanzas del gnosticismo, vino a quebrar ese esquema desde dentro. Vino a decirte que tú no necesitas que nadie te salve, que tú solo necesitas despertar, y que el verdadero enemigo no está afuera, sino en la ignorancia que aceptaste como verdad.
Este sistema fue reforzado por siglos de instituciones que se autoproclamaron representantes exclusivos de Dios. Templos, jerarquías, normas, dogmas, y detrás de todo, una maquinaria diseñada para mantenerte en un ciclo de culpa, miedo y obediencia. La reencarnación, en esta visión, no es una oportunidad sagrada, sino una trampa perpetuada por los arcontes, entidades que se benefician de tu olvido. Ellos quieren que creas que debes sufrir, pagar, obedecer. Pero Jesús, en este evangelio oculto, te dice algo muy distinto. Tú ya eres luz, solo necesitas recordar. Y recordar no es fácil en un mundo que fue diseñado para que olvides. Desde la infancia te enseñaron a temer, a callar, a no cuestionar. Te dijeron que tu voz no era válida, que tus dudas eran pecado, que tu conciencia debía ser sometida a la autoridad. Pero ahora, algo está cambiando. El velo se está rasgando, y tú estás comenzando a ver que todo lo que te dijeron pudo haber sido solo una parte de la verdad, o quizás una gran mentira. ¿Y si Dios nunca quiso que vivieras con miedo? ¿Y si Jesús vino a darte poder, no a quitártelo? Aceptar esto no es fácil, porque implica desaprender, implica derrumbar ídolos, implica abrirse a una espiritualidad nueva, viva, real, pero es precisamente lo que tu alma ha estado esperando, porque tú no viniste al mundo para vivir como esclavo. Viniste para reconectar con el pleroma, para vencer a los arcontes, para trascender la ilusión. El sistema no quiere que sepas esto, por eso censuraron el Evangelio, por eso distorsionaron a Jesús, por eso borraron a María Magdalena, pero ahora la verdad está resurgiendo y tú estás aquí para recibirla. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para ver lo que viene a continuación, la revelación final, la más profunda, la más peligrosa para el sistema, la que te va a mostrar por qué ocultaron todo esto y cuál es tu papel en esta historia espiritual que apenas comienza. Ahora que llegaste hasta aquí, no eres la misma persona que comenzó este viaje. Algo dentro de ti se ha movido. Lo sabes, porque lo que descubriste no fue solo un texto oculto, sino una verdad que desafía toda la estructura que ha gobernado tu espiritualidad. El Evangelio de los egipcios no vino a darte una nueva religión, vino a recordarte que nunca necesitaste una. Vino a mostrarte que la luz que buscas no está afuera, en altares o instituciones, sino dentro de ti. Y esta revelación, aunque incómoda para muchos, es el inicio del verdadero despertar espiritual. Aquí ya no hay espacio para el miedo, solo para el recuerdo de quién eres. Y lo que eres, según este evangelio, no es un pecador perdido, sino un fragmento vivo del pleroma. Una chispa divina atrapada en un cuerpo, sí, pero con la misión de recordar, trascender y volver a casa. El gnosticismo no te dice que creas, te dice que sepas, que no adores, que despiertes, que no temas, que recuerdes, porque la verdadera batalla no es entre el bien y el mal externo, sino entre el olvido y la memoria espiritual. Y es aquí donde el rol de Jesús como maestro gnóstico cobra sentido. No vino a fundar templos, vino a encender fuegos, no vino a crear fieles, vino a liberar almas. El sistema religioso, con sus jerarquías, sus dogmas y sus estructuras de control, teme esta verdad porque desmantela su razón de ser. Si tú puedes conectar con Dios directamente, ¿para qué necesitas un intermediario? Si tú puedes acceder al conocimiento oculto, ¿para qué repetir fórmulas vacías? Si tú puedes despertar por ti mismo, ¿quién se beneficia de mantenerte dormido? Por eso este evangelio fue censurado, por eso fue perseguido, por eso fue borrado. Pero la reencarnación misma se ha encargado de que esta verdad regrese una y otra vez, hasta que tú la recibas. Y ahora ha llegado el momento. Esta no es solo una invitación a estudiar textos antiguos.
Es un llamado espiritual, un llamado a romper con las cadenas mentales, con las falsas narrativas, con los temores heredados. Es hora de volver al origen, de enfrentar a los arcontes no con armas, sino con conciencia, de recordar que tú eres luz, que dentro de ti hay una semilla eterna, una conexión indestructible con el Creador Supremo. No con el Dios iracundo del Antiguo Testamento, sino con la fuente de todo. Amor, conciencia, plenitud. Y si has sentido que este mensaje resuena, no lo ignores, porque no es solo información, es activación. Y así cerramos este ciclo de revelaciones. Pero lo que viene no termina aquí, porque ahora que tu alma ha sido tocada por esta verdad, necesitas compartir, actuar, despertar a otros. E também necessitas entender que fazer com todo isso daqui para frente. Por isso, antes de irmos para o próximo conteúdo, preciso te mostrar algo fundamental. Uma introdução impactante que vai atrair milhares de almas sedentas por essa verdade e que pode fazer com que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Se legaste hasta aqui, não fui por accidente. Algo dentro de ti, una voz, un susurro, una inquietud, te trajo hasta este mensaje. Y ahora que conoces la existencia del Evangelio de los egipcios, ahora que sabes que Jesús enseñó más de lo que los evangelios oficiales permiten, ya no puedes volver atrás. Has visto la grieta en el muro, has sentido que hay una verdad más profunda, más real, más viva que todo lo que la religión institucional ha intentado imponerte. Y esa verdad ahora está en tus manos. ¿Vas a ignorarla o vas a abrazarla? ¿Vas a seguir repitiendo lo que te enseñaron o te vas a atrever a despertar? Esta es la decisión que muchos jamás se atreven a tomar, porque implica renunciar a la comodidad del sistema y comenzar un camino de conciencia donde el alma es libre, pero responsable, donde ya no se trata de creer por miedo, sino de saber por revelación. Hoy tú estás ante esa puerta y solo tú puedes decidir si la atraviesas o si te quedas donde estás. Pero si dentro de ti hay un anhelo de verdad, si sientes que lo que has escuchado aquí toca algo profundo en tu ser, entonces este es solo el principio. En este canal compartimos contenidos que la Iglesia jamás quiso que supieras. Evangelios apócrifos, enseñanzas gnósticas, secretos enterrados de la espiritualidad cristiana. Y todo aquello que puede ayudar a tu alma a recordar lo que es y lo que vino a hacer. Así que si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y ser parte de esta comunidad que no teme buscar la verdad, porque aquí no seguimos tradiciones vacías, seguimos el conocimiento que libera y lo hacemos juntos, paso a paso, con respeto, con profundidad y con una fe que no obedece, sino que despierta. Nos vemos en el próximo video, porque lo que viene es aún más revelador.